tardes, como decía Joan, pues bienvenidas a esta quinta y última sesión de nuestro 15º seminario militante Anarquismo y Rebeliones Populares en América Latina. La idea es que pues en este espacio hagamos una reflexión sobre las experiencias en Colombia y vamos a dividir la sesión pues en tres momentos: uno sobre la insurrección de 1929, otro sobre el colombianazo de 1948 y finalmente otro sobre pues la coyuntura que pudo haber sido revolucionaria de 1984 a 1989. Bueno, sobre el primer apartado, pues anotamos: en medio de la fuerte represión gubernamental del gobierno del gramático y profesor universitario conservador Miguel Abadía Méndez, el Partido Socialista Revolucionario, fundado en el Tercer Congreso Obrero de 1926, decide organizar una insurrección para finales de julio de 1929. El intento fallido de hacer de la vasta huelga bananera, desarrollada entre el 12 de noviembre y el 5 de diciembre de 1928, el origen de un movimiento revolucionario a nivel nacional, así como el inicio temprano de la crisis económica en el país ya para 1928 por la fuga de las inversiones norteamericanas, sumadas a factores como el desempleo y el congelamiento de salarios relacionados con este hecho económico, influyen en esta decisión, al igual que una lectura voluntarista del estado de las fuerzas socialistas revolucionarias tras el ciclo huelguista de 1926-1928, y una política de alianzas ingenua, creyente del supuesto compromiso político de los liberales guerreristas, liderados por el ex general de la Guerra de los Mil Días y senador norte santanderiano Cuberos Niños. Un apunte acá, pues en toda esta segunda mitad de la década de los 20 pues hay un debate, una gran disputa política en el movimiento obrero y popular colombiano, por el liderazgo entre las anarquistas y los socialistas revolucionarios, particularmente pues desde el 26 las militantes de este partido. Y aunque las anarquistas siguen manteniendo una fuerte presencia social y direccionando importantes sectores populares, pues digamos lo que el PCR puede proyectarse como la fuerza pues principal, sobre todo en el 27, 28 y 29. Bueno, lo segundo es que es toda cuestión de la huelga de las bananeras, la posterior masacre y la posterior azonada que hacen los trabajadores reprimidos pues contra las instalaciones de la empresa y del ejército, pues es muy interesante. Por lo que conocemos es bastante claro que la huelga bananera fue una huelga con empleo de acciones directas muy importantes: el bloqueo de vías férreas, en algún momento la destrucción de algunos de los cultivos que la compañía seguía intentando exportar utilizando rompehuelgas, pero pues es una movilización, aunque muy movilizada, pues relativamente pacífica. Lo que sí es verdad es que el sector del PCR, dirigido por Maecha, pues busca extenderla pues a nivel nacional, y de hecho hay movimientos de solidaridad entre los trabajadores del río Magdalena. Se intentan organizar protestas solidarias pues en toda la costa atlántica y demás, pero digamos una gran huelga nacional no se desarrolla. Parece que un sector del PCR, y de eso hay pues correspondencia entre el partido y la Internacional Comunista y demás, abogaba por hacer de la huelga pues una insurrección. Ese plan existió, pero ese plan no se adelantó y fracasó política y organizativamente. En ese sentido, la huelga no fue un intento insurreccional, aunque hubo un sector que intentó desarrollarla en ese sentido y no lo consiguió. Bueno, hablamos del ciclo huelguístico de 1926-1928, particularmente pues refiriéndonos a la huelga de los ferrocarriles del Pacífico pues del año 26, la huelga, sobre todo la segunda gran huelga petrolera de la Tropical Oil Company de principios del 27,
Bueno, y las huelgas, por ejemplo, de la construcción o de los muelles en Barranquilla. Y en el 28 hay otros importantes conflictos, pero pues uno de los más destacados es obviamente la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company, los obreros que pues del banano, ¿no? La huelga bananera. Por supuesto hay otros múltiples movimientos, pero pues esos son como los más relevantes de ese ciclo. Bueno, la organización, liderada por Tomás Uribe Márquez, decide desde su congreso de 1927 elaborada la militarización del partido. Divide su dirección en dos organismos, traspasando en la práctica las mayores decisiones políticas y estratégicas al organismo clandestino, que se constituye como Comité Central Conspirativo, CCC, y un comité ejecutivo. Es decir, dos organismos de dirección y la principal dirección política encarnada pues en el organismo conspirativo, y enfoca su actividad en la preparación de un ejército rojo que debería constituirse a partir de sus sindicatos y organizaciones sociales afiliadas. Es muy interesante porque el Partido Socialista del 19 y el PCR del 26 son partidos pues de masas, y son partidos de afiliación colectiva, es decir, aunque puede haber miembros individuales, una estructura mixta, la mayoría de organismos partidarios pues son las organizaciones sociales regionales, digamos los sindicatos o las asociaciones. En ese sentido pues es un partido similar a los partidos laboristas, que tienen afiliación pues digamos lo de los sindicatos. Por eso también el tema de que en el tercer congreso obrero se hubiera convertido en el espacio de fundación del PCR, pues también era una táctica para organizar toda la estructura sindical alrededor del partido. Bueno, en coordinación con un sector liberal y fuerzas rebeldes venezolanas bajo el liderazgo del guerrillero Arévalo Cedeño, que planeaba una nueva invasión desde Arauca hacia Venezuela para derrocar a la dictadura de Juan Vicente Gómez, se busca organizar una gran rebelión popular que causaría la caída de los dos gobiernos, aprovechando de la concentración de tropas en Bogotá por los desfiles del 7 de agosto y la indignación nacional por la masacre de las bananeras. Finalmente el movimiento venezolano de Arévalo es abortado, la coordinación con los exmilitares liberales naufraga, y un tiempo después Cuberos Niño se convierte en parte de la jefatura colectiva del Partido Liberal, encargada de la nueva campaña presidencial del 30, que finalmente pues lleva a la victoria pues de Enrique Alva Herrera, que era el embajador de la hegemonía pues en Estados Unidos, ¿no? Entonces el martes están planeando la insurrección y derrocar al gobierno, el miércoles integran la jefatura pues del gran partido patronal para una transición ordenada y sin sobresaltos pues en el Estado, ¿no? Es un poco el carácter sistemático de la izquierda liberal, por eso no habría demasiadas sorpresas ya desde esa época. La golpeada dirección nacional del PCR sufre la detención de Uribe Márquez en el mes de febrero, detención que genera pues un golpe importante a la estructura nacional del partido, y en ese momento son capturadas por las autoridades conservadoras bombas y material bélico, que Uribe Márquez justifica como un envío solidario a las fuerzas de Augusto César Sandino, pues lo que vimos en la sesión pasada sobre la revolución sandinista, pues de que hay un movimiento latinoamericano de solidaridad, donde participan los comunistas pues con la resistencia liderada por Sandino en Nicaragua, y ahí participan colombianos enviados del PCR, pero pues claramente es un bulo y es material, pues es parte del acopio del intento insurreccional. El partido había aplazado varias veces la convocatoria insurreccional, generando desazón entre sus afiliados, y suspende la iniciativa de una insurrección, orden que no tiene la capacidad de difundir en varias regionales de la organización. Entonces la organización está golpeada, seriamente comprometida a su estructura nacional,
y en la orientación de que la insurrección se va a aplazar, pues no le llega a todas las regionales. Así, el PCR reprimido, dividido, desorientado, es sorprendido por las grandes protestas cívico-populares de principios de junio de 1929 en Bogotá, contra la llamada rosca bogotana y las prácticas de corrupción en la empresa del tranvía del impopular gobierno departamental. En las jornadas en las que, sin embargo, los socialrevolucionarios intervienen denunciando el gobierno de la hegemonía, se produce el asesinato de Bravo Pérez, el estudiante del día 7 de junio, y llevan a la destitución del gobernador de Cundinamarca, el ministro de Guerra y el comandante del ejército y responsable de la masacre de las bananeras, Carlos Cortés Vargas. Entonces se produce un gran movimiento cívico con mucha participación estudiantil en Bogotá, y los socialrevolucionarios pues son sorprendidos y tienen una participación, digámoslo, pobre en esa coyuntura tan importante. Sin embargo, participan. Bueno, sin el aviso de la suspensión del plan insurreccional, estallan levantamientos populares locales en Puerto Wilches el 27 de julio y el 28 del mismo mes en San Vicente de Chucurí, ambos en Santander, con la esperanza de llegar a Barranca Bermeja. De Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí y Barranca pues forman una especie de triángulo, pero pues a Barranca no llega la actividad insurreccional. En particular, los rebeldes del puerto asesinan al jefe de los talleres del ferrocarril, tomando el control de la empresa, asaltan el cuartel de la policía, intentan destruir las comunicaciones y la vía férrea de la población y concentran a sus adversarios en una prisión temporal en los talleres pues, del ferrocarril que habían tomado con violencia. Desde Bucaramanga y otras poblaciones vecinas son enviados más de un centenar de agentes de policía que derrotan la resistencia militar. El 29 de julio se desarrollaba una revuelta similar en Líbano y otras poblaciones de Tolima. En Líbano, un importante puerto seco cafetero pues del sur occidente del país, unos 300 rebeldes dirigidos por el zapatero Pedro Narváez, integrados en comités socialistas con participación obrera, artesanal y muy interesante campesina, campesinos cafeteros de la zona, intentan asaltar el pueblo a la medianoche, mal armados con viejas escopetas de la guerra civil, picas y bombas artesanales. El plan es hacer estallar explosivos en la cárcel, la casa del alcalde y el cuartel de la guardia rural, esas guardias departamentales que tanta participación tuvieron en la violencia pues anticampesina de los 30 y de los 40. Sin embargo, los rebeldes fueron delatados, encontraron resistencia armada y se replegaron hacia el campo, donde durante una semana pues son cazados y finalmente son derrotados y capturados por cerca de 400 soldados y miles de civiles armados por los terratenientes y las autoridades, antecedente tempranísimo del paramilitarismo en el país. Pues apuntar que las cifras quizás son demasiado altas, es posible que no hayan sido 300 rebeldes y 400 soldados, sino números menores, pero sí hay una gran respuesta pues de los poderes regionales pues contra el intento insurreccional. En poblaciones más pequeñas de Tolima también se presentan movimientos como en Dos Quebradas, Convenio, Santa Teresa y Murillo. En esta última población los rebeldes izan la bandera roja con los 3 ochos en la corregiraduría y obligan a las autoridades dispuestas a saludar el símbolo, lo que pues genera mucho escándalo en el proceso judicial que se lleva contra los alzados. Asimismo hay pequeñas acciones en Puerto Tejada, Cauca, donde se realiza propaganda de la insurrección entre los trabajadores de los ingenios azucareros, y Neiva Gigante y Campo Alegre en Huila, donde se roba armamento del regimiento y se reparten armas entre la población. En total, en el intento insurreccional participan 4 departamentos, solo 2 con actividad militar y sobre todo pues eje en el Tolima, con alrededor de 400 participantes, digamos una lectura optimista del número de participantes armados en la insurrección, que consiguen tomar brevemente 2 poblaciones, sufriendo una dura represión policial, militar y paramilitar, y viendo desarticulada su organización y fuertemente diezmado el movimiento popular. Entonces es claro que esa decisión estratégica del PCR por la insurrección
pues tiene un costo previsible, que es la represión. Al final ese es el escenario que prevalece, y ese costo previsible pues lleva a la desarticulación política del partido y a la desmovilización pues de las trabajadoras y las campesinas del movimiento social en las regiones. Entonces es una importante derrota organizativa, pero sobre todo pues una derrota política. Este intento puede ser llamado putschista por parte del PCR, y luego es vergonzosamente negado por el comité ejecutivo, este organismo, digámoslo, legal o amplio del partido, en una declaración pública, lo que precipita su crisis final. Este movimiento es un putsch, un término alemán para golpe, que empalma con la tradición insurreccional local de postrimerías de la Revolución Alemana, una serie de movimientos a principios de la década de los 20 en Alemania que intentan pequeñas insurrecciones locales proclamando la revolución pues proletaria sin éxito. Se trata de un movimiento militar liderado por un aparato propio y alejado de la movilización popular, que busca imponer un gobierno revolucionario local sin participación orgánica de las organizaciones populares. Es decir, en el PCR hay destacados elementos del activismo popular, es innegable, y hay una lectura pues de la coyuntura y de la situación pues nacional, pero la insurrección no responde ni se relaciona con una movilización popular. Se impone sobre esas condiciones, y pues claramente es el aparato del partido y no las organizaciones las que pues protagonizan pues el levantamiento. Entonces hay una gran polémica, porque mucha gente se molesta mucho con la caracterización de putschista de PCR que luego hará el Partido Comunista, pero es una de las pocas críticas en las que el Partido Comunista parece tener razón, ¿no? Es la definición pues clásica del putsch, es muy de la época, y pues sí es claramente una visión militarista de pues la revolución. Luego el PCR, golpeado y desarticulado, lanza la candidatura presidencial del antiguo preso político Alberto Castrillón, líder de la fracción del Centro Comunista, muy enfrentada al resto del partido, que obtiene muy discretos 577 votos y el 0.1% del total en las elecciones del 9 de febrero de 1930, ganadas por Olaya Herrera en medio de la división conservadora. Es una elección presidencial muy atípica porque la Internacional Comunista desautoriza, el Buró para América Latina desautoriza pues la candidatura de Castrillón, que se le ve como oportunista. Se hacen críticas quizás un poco injustas a Castrillón y su actuación pues para salir libre pues de la prisión que estaba tras la represión de las bananeras. Y bueno, entonces lo hacen renunciar, y de hecho él renuncia a su candidatura, pero se presenta todavía pues su opción electoral. Entonces el partido dice que no está en la candidatura, el candidato dice que tampoco, pues obtiene esa muy pequeña votación en las elecciones pues que marcan el fin de la hegemonía conservadora. Finalmente se emprende la reorganización estalinista del partido, que culmina con la fundación del Partido Comunista de Colombia, PCC, el 17 de julio del 30, y una campaña interna en la que se emprende la llamada liquidación del pasado por parte de la nueva dirigencia. Es una famosa frase que utiliza Klaus Meskatz para titular uno de sus libros, una frase que utiliza en un escrito Ignacio Torres Giraldo, un importante líder del PCR y luego del Partido Comunista, y en donde dice pues que hay que liquidar ese vergonzoso pasado. Es una lectura pues muy plana de su pasado, y por ejemplo tiene valoraciones muy clásicas del estalinismo. Dice en un apartado que el PCR era objetivamente servicial a los objetivos del imperialismo y de los terratenientes, era, si ustedes quieren, servicial a su enemigo político. Es una acusación pues falsa, infame, que es muy común en el estalinismo de la época. Recuerden que este es el periodo famoso tercer periodo de clase contra clase, cuando empieza toda esta caracterización del socialfascismo y el anarcofascismo como supuestamente el principal problema del movimiento revolucionario. No es el fascismo llano, sino sus aliados no caracterizados en el movimiento obrero, que serían, digamos, la socialdemocracia, que sería el socialfascismo, incluso en el caso español el anarcofascismo. Son
pues caracterizaciones antiéticas y ridículas, que comparan a los compañeros y digámoslo competidores políticos pues con enemigos. Es típica práctica stalinista, y que bueno, genera una serie de resultados desastrosos a nivel general. Pues la más clara es pues la situación en Alemania, donde el enfrentamiento entre el Partido Comunista y la socialdemocracia pues facilita el ascenso del partido nazi y Hitler, pero que tiene un efecto paradójico, y es hacer ver al comunismo en medio de la crisis económica pues como el actor más duro y más radical del movimiento popular. Le atrae cierta popularidad, por ejemplo, en el mundo cívico, pero pues a costa pues, importantes estratégicas y diríamos hoy también éticas, ¿no? Y bueno, es un desastre político general. La dirección será ejercida primero del nuevo Partido Comunista por el estudiante estrenado en Moscú, Moisés Prieto, y más adelante por el líder obrero Torres Giraldo, convertidos en fervorosos estalinistas. En estas obras completas de Torres Giraldo, que estaban editando en la Universidad del Valle, ahí publicaron 50 meses en Moscú, un libro sobre la experiencia de Torres Giraldo cuando huye de una forma muy rara de Colombia pues hacia Rusia, en los años duros del estalinismo, de la hambruna de los 30, de la desculaquización, descampesinización. Y pues Torres es más estalinista que Stalin, defiende pues todas las barbaridades del régimen sin ningún atisbo de crítica, y incluso parece que en una asamblea habla de que hay que aumentar el nivel de la guerra contra los kulaks, y la propia burocracia soviética le dice que le baje un poquito. Imagínense, estamos hablando del hambre y la muerte por hambre de millones de personas, ¿no? Bueno, esto es un poco el primer intento insurreccional que queríamos mostrar. Pues se habla mucho de los 20 como un periodo potencialmente revolucionario, y pues efectivamente tienen muchas posibilidades, ¿no? Hay una importante actividad anarquista en todo este periodo. Sin embargo, quizás una lectura pues voluntarista de esas posibilidades, y bueno, ya el mayor avance de ese voluntarismo pues es el intento insurreccional fallido pues del 29, que pues se da pues estas expresiones de los bolcheviques del Líbano y los bolcheviques pues de Tolima y Santander, pues que son fácilmente, o no fácilmente, pero sí son reprimidos y derrotados por el gobierno a un costo político muy alto, ¿no? Bueno, eso sobre como el primer apartado. En lo segundo pues hablamos del colombianazo imposible. Empezamos por el principio de toda esta historia. Pues Jorge Eliezer Gaitán es un importante dirigente político pues de la izquierda liberal, probablemente el más importante del siglo XX. El indio o el negro Gaitán era abogado de la Universidad Nacional, graduado con una tesis sobre las ideas socialistas en Colombia, donde criticaba el socialismo revolucionario y defendía una noción laxa de intervención del Estado en medio de la sociedad capitalista. Era una tesis muy clásica del liberalismo en el periodo, la idea de socialismo como intervención del Estado en el mercado, limitación en algunos aspectos del mercado, sin trastocar las grandes estructuras sociales o la dominación de clase de la burguesía o la propiedad de los medios de producción y la riqueza social. Era pues una noción, digamos, si se quiere, continuadora de Uribe y muy bismarckiana del socialismo, ¿no? Luego se convierte en doctor en Derecho en la Universidad de Roma, en plena dictadura pues fascista de Mussolini. Viaja, su maestro es de hecho uno de los asesores jurídicos pues del fascismo italiano, y se convierte ya en Colombia en defensor de las polémicas tesis del positivismo jurídico, que afirma la determinación colectiva e inequívoca de los individuos. Es la famosa defensa que hace Gaitán el día antes del 9 de abril de un coronel del ejército enjuiciado por el asesinato de un periodista, que supuestamente lo
lo había exasperado al preguntarle por unas prácticas de tortura que se hacían en el ejército, que como vemos pues son habituales y llegan hasta el día de hoy. El coronel mata al periodista y Gaitán, en su defensa del militar, dice que las personas tienen una determinación biológica y mental irrefrenable a defender su honor, y que pues era una necesidad actuar como actuó el militar, y que había una determinación imposible de eludir. La tesis bastante compleja, absurda a nuestros ojos, pues era en boca de un orador tan hábil como Gaitán, pues popular en la sala, y finalmente falla en el juicio, ¿no? Obviamente tiene que ver también el clima de violencia y de favorecimiento a los militares del periodo. Gaitán había sido líder estudiantil en el año 20, luego representante de la Cámara en el 28, donde cobró fama por su teatral denuncia de la masacre de las bananeras, que saca en la Cámara el cráneo, que dice que es de un niño asesinado en los hechos, dice que no va a revelar sus fuentes por no herir a las familias y demás. Más adelante pues es dirigente de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria en UNIR, una pequeña formación de izquierda liberal que no tiene continuidad, y ya durante la Revolución en Marcha pues es ministro de Educación de López, pues es ministro de Educación, donde impulsa la organización estudiantil universitaria dependiente del gobierno. Luego es alcalde modernizador de Bogotá, donde se organiza esta famosa huelga pues de choferes que rechazan los uniformes y las normas higiénicas que propone Gaitán pues para mejorar los aspectos del gremio. Es ministro de Trabajo en el segundo gobierno López, donde desarrolla pues unas políticas ahí de división sindical que ya mencionaremos, y es luego pues el candidato liberal disidente en las elecciones presidenciales del 45, y pues en esas elecciones dividió el liberalismo. El candidato conservador que tiene la mayoría de votos individuales, aunque las dos fórmulas liberales pues fácilmente lo superaban, tal y como había sucedido pues en los 30. Ante la resignación de la mayoría de la dirección partidaria, Gaitán se había convertido en el jefe del partido en el 47, victorioso en las elecciones regionales de 1948, y era el candidato más popular pues para ganar las elecciones del 1950, en el improbable caso de que estas se hubieran realizado con normalidad. Y señalamos pues por esto porque ya venía el ambiente de gran violencia y de pues manipulación política pues del Estado, estas famosas millón de cédulas falsas que denunciaba Laureano Gómez, que en la práctica era la anulación de miles y miles de votos liberales en medio de la aparición muy tardía y muy precaria pues del proceso de cedulación. Entonces, aunque Gaitán hubiera sido de lejos el más popular, si hubiera habido elecciones presidenciales en el 50, lo más probable es que hubiera habido fraude o se hubiera establecido la dictadura civil. Es una hipótesis histórica contrafáctica, pero pues es la que más un poco se ajusta a la realidad de ese entonces, y quizás Gaitán no hubiera sido electo en ese inmediato periodo. En medio del inicio temprano de la violencia bipartidista, fundamentalmente de la violencia pues conservadora, Gaitán había amenazado al gobierno, retóricamente al gobierno de Mariano Ospina, con la insurrección en caso de su asesinato, pero el tribuno no creía ciertamente en esta posibilidad y no adelantó ningún preparativo en ese sentido. Es decir, es famoso su discurso donde habla de que si lo asesinan él no tiene miedo, porque si lo asesinan el país se convulsionaría, pero no es que Gaitán tenga un plan para convulsionar al país, sino es una amenaza retórica en medio de un plan pues que es muy claro que él desea continuar pues con su carrera política. En ese sentido, el gaitanismo es un movimiento electoral liberal, principalmente urbano, con una débil estructura organizativa, pensado como una plataforma caudillista sin estructura propia. Entonces, por un lado es un gran movimiento que tiene simpatías entre las bases de los dos partidos, pero pues es de fuerte influencia liberal, y tiene audiencia entre poblaciones urbanas, por ejemplo de los Llanos o de Cundinamarca, pero es principalmente urbano.
y es un movimiento electoral y electoralista, centrado en las conquistas electorales y principalmente en la carrera presidencial de Gaitán. No hay como una política permanente del gaitanismo, también porque así lo ha planteado su líder. Y pues pensando un poco en la estructura de Colombia humana y la experiencia de Gustavo Petro, esta idea de movimientos políticos débiles, sin estructura organizativa, pero sí caudillos muy fuertes, pues no es novedad. Y no es que Gaitán no haya tenido un fallo accidental al no querer organizar un partido, es que él decidió no organizar un movimiento político que no fuera una plataforma para obedecer órdenes impuestas desde arriba, y donde él pues obviamente decía candidaturas y demás. Es Gaitán el que no quiere sombras o liderazgos regionales que lo puedan comprometer. Gaitán en el 40 había impulsado la apuesta de la primera y contradictoria Confederación Nacional del Trabajo, CNT, aparentemente sin continuidad, o el más exitoso periódico Jornada, y a su alrededor se había organizado, al parecer en contra de su opinión personal, el pequeño grupo de auxiliares y guardaespaldas de origen popular que adoptaría la sigla de JEGA. Bueno, lo de la CNT es que como ministro del Trabajo, buscando pues restarle protagonismo pues a los comunistas, promueve pues una organización paralela con apoyo del laureanismo y la jerarquía católica, que es la primera CNT, sin mucha continuidad, la CNT pues colombiana, digamos completamente ajena a la tradición, si se quiere, pues española. Y en el 50 Rojas Pinilla va a hacer lo propio, retomando incluso el nombre de la experiencia pues gaitanista anterior, pues en medio de la dictadura militar. Hay una tercera CNT colombiana, que es la que se formó durante el uribismo. El Centro Primero Colombia de José Obdulio Gaviria promovió pues pequeñas organizaciones sociales paralelistas uribistas, y la CNT es una de ellas. Entonces hay como 3 CNTs en la historia del país, y pues la primera tiene ese origen gaitanista pues para luchar contra la influencia comunista y el sindicalismo industrial con autonomía del Partido Liberal. Lo otro es el JEGA, pues que ya en los 90 va a ser el nombre de una guerrilla, pero que sí era un pequeño aparato, parece que no muy aceptado por el propio Gaitán. Entonces están las referencias de Álape, que entrevista a gente que decía: nosotros custodiábamos, éramos los guardaespaldas de Gaitán, y él nos regañaba y nos decía que cómo se nos ocurría, pero ellos seguían ahí medio haciendo la labor de protección y vigilancia. Bueno, a la 1:05 de la tarde del 9 de abril del 48 se produce pues el atentado que luego conduciría a el asesinato de Gaitán en el centro de Bogotá. Estalla la rebelión popular espontánea a nivel nacional, sin suficientes perspectivas políticas. Aunque el epicentro del movimiento se dio en la capital, en lo que se conoce como el Bogotazo, el mismo tuvo grandes y originales expresiones en todo el país, por lo que investigadores como Arturo Álape hablan pues del colombianazo, que es como el término más correcto que utilizamos en este ensayo. En Bogotá se forma una manifestación improvisada de trabajadores que arrastran el cadáver del asesino material Juan Roa Sierra hacia el Palacio de Gobierno con la consigna "a Palacio". Se generalizan los saqueos de ferreterías en el centro de la ciudad, en búsqueda de armamento casero, en medio de gritos pues de "ármense para luchar". Un sector estudiantil de estudiantes de la Nacional se toma la radio nacional y transmite propaganda exagerada en todo el país sobre la caída del gobierno y la victoria de la revolución. Hablan de que se capturó y se asesinó a Laureano Gómez, que el gobierno liberal rige, absolutamente fantasioso. Querían incentivar la rebelión, juegan un papel, pero pues esa información falsa pues termina siendo luego también un problema político importante para los rebeldes. Y el cuerpo de policía se divide, y un sector al parecer minoritario se rebela y se suma a la revuelta. El eje del mismo está pues en la quinta estación de policía del barrio, cerca del barrio La Perseverancia. En ese momento la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, decreta una huelga general de repudio al hecho, y los obreros y artesanos de los cordones industriales del norte de la ciudad, con eje en Bavaria, el oriente,
con eje en Fenicia y Germania, y el occidente, con los barrios de Ricaurte y Restrepo, cesan sus labores y muchos se dirigen en camiones armados al centro de la ciudad, al tiempo que habitantes de barrios populares del sur y el oriente de la capital, como Las Cruces, Egipto, La Perseverancia, se suman en masa a la protesta. Sin embargo, el movimiento local no logra mayor articulación política. Los oradores gaitanistas del centro de la ciudad no logran suficiente receptividad. Los comunistas y comunistas obreros, sorprendidos por la explosión social, agitan sin mucho éxito un programa de reforma. En ese entonces está esa división. En el 47 se produce la reorganización del Partido Socialista Democrático como partido comunista. El sector mayoritario más afín a la línea de Moscú es el liderado por Gilberto Vieira, y el sector minoritario que antiguamente tenía la dirección del partido es el de Augusto Durán, el dirigente de la Federación de Trabajadores del transporte, la FEDENAL, con eje en el transporte fluvial del río Magdalena. Forman una organización independiente, el Partido Comunista Obrero, que es muy cercano a Gaitán, al tiempo que los comunistas en el 48 tienen un cierto acercamiento a algunos planteos de Gaitán después de muchos años de enemistad mutua, ¿no? Es importante reseñar esas diferencias históricas mutuas entre ambos sectores, y bueno, también la influencia del clima de época y toda la cuestión del rechazo a los movimientos populistas que por momentos coqueteaban con el fascismo, y en lo que los comunistas a veces tienen una lectura muy fuerte, radical de estos movimientos, los simplifican en exceso, y donde estos movimientos también tienen muchos elementos anticomunistas, hay que decirlo. Hay un fuerte odio popular hacia el gobierno y hay una aspiración de nuevo gobierno liberal, pero no hay manera de unificar la propuesta en el caos de la calle. Repelidos violentamente los intentos de toma del Palacio Presidencial, los manifestantes incendian los vagones de tranvía, sedes gubernamentales y del Partido Conservador, y ocupan los cuarteles de la policía. Pero los enfrentamientos empiezan a ser derrotados, se empiezan a dispersar. El rápido aumento de las víctimas fatales influye en las multitudes, y vista la posibilidad bloqueada de tomar los edificios centrales alrededor del Palacio de Gobierno, digámoslo simbólicamente, tomar el poder político nacional, se generalizan el saqueo de almacenes, la violencia callejera entre transeúntes, y la revuelta se ahoga en un aguacero lleno de alcohol y sangre, ¿no? Entonces se pasa de saquear ferreterías para armarse y formar comandos armados para tomar el poder, a saquear joyerías y para que los pobres tengan sus joyitas. Pero es claro que el saqueador de joyas no está pensando en la revolución socialista. Hay un tema muy interesante, algunos han hablado de una participación local en el Bogotazo, se habla incluso del Perseverazo, una creación artística y literaria, pero interesante, como la participación masiva de los habitantes del barrio obrero de La Perseverancia en el Bogotazo. Y el Perseverazo empieza como una movilización muy amplia de mujeres y hombres del barrio, trabajadoras también, hacia el centro de la ciudad con fines políticos, y termina con buena parte del barrio participando del saqueo y regresando con una cantidad de objetos que se han saqueado de las tiendas elegantes del centro hacia sus casas, ¿no? Luego, algunos días después, el ejército, en medio del estado de sitio y de la violencia muy fuerte contra los levantados, va entrando violentamente a las casas y mirando quién tiene ropa fina, quién tiene electrodomésticos nuevos, para señalarlo como insurrecto, como 9 abrileño. Pero el hecho claro es que empieza como una rebelión y termina como un saqueo. El Perseverazo es una metáfora de la derrota política del movimiento de abril en Bogotá. La mayoría del país urbano también se insurrecciona. En Cali una multitud se apodera del centro de la ciudad. En ciudades como Barranquilla y Cartagena hay intentos de toma de los poderes públicos, aunque la violencia es menor en la costa. En Tunja y Cúcuta se producen enfrentamientos armados entre la policía y las fuerzas rebeldes. Y en el llano y en todos los pueblos de la región andina se producen azonadas y tomas generalizadas de poblaciones.
Por eso la envergadura nacional del movimiento, pues difundida en gran parte por la radio, y pues el 9 de abril sacude todo el país. Incluso los movimientos más políticos no están en Bogotá, sino en las pequeñas poblaciones del llano y de la zona andina, donde la rebelión claramente intenta tomarse el poder del poder local, ¿no? Entonces, pues mientras la rebelión principal en Bogotá pues degenera rápidamente, las rebeliones pues más marginales y locales tienen un carácter, intentan mantener un carácter más político. Bueno, especialmente en la ciudad obrera y petrolera de Barranca Bermeja hay un desarrollo particular del movimiento. Los trabajadores de la Tropical Company, los petroleros, toman la refinería. Esto es unos años antes de la formación de Ecopetrol como empresa estatal. Se organizan batallones obreros que patrullan las instalaciones y la ciudad toda. Se forma una junta revolucionaria de gobierno presidida por la izquierda liberal a cabeza de Rafael Rangel, luego será un guerrillero liberal importante de la zona del Magdalena Medio, y la mayoría de edificios públicos de la ciudad de Barranca son ocupados y puestos bajo administración de los rebeldes. En esa junta participa lo que muchos hablan como un médico anarquista. Es poco claro pues su vocación política, pero sí hay un médico cercano a los trabajadores petroleros, como un intelectual afín, que participa pues de esa junta rebelde. Pues la experiencia dura cerca de 10 días, los famosos 10 días de poder popular de Barranca, que sin embargo pues finalizan con la entrada del ejército a la ciudad en medio de un acuerdo parcial con los rebeldes, y pues la dispersión de muchas de estas fuerzas, el repliegue de muchas de estas fuerzas, ¿no? Bueno, el gaitanismo se ve difuminado tras la revuelta y su represión. La revuelta es muy violenta y la represión aún más. Se ve difuminado como una identidad política organizada, y en gran parte bajo su influencia surgen las guerrillas pues liberales. La mayoría de guerrilleros liberales se reivindican mucho más que santistas o incluso lopistas, son gaitanistas, ¿no? Y por ejemplo toda esta mitología alrededor de pueblos como Gaitanía, que luego van a tener también relación con la insurgencia comunista, pues es importante. Bueno, esto todo se da en medio del segundo intento de la Unión Nacional, de gobierno colegiado entre liberales y conservadores, que es lo que surge inmediatamente después del 9 de abril. Y qué pena, un segundito, y se instaura luego pues ya la dictadura civil, pues de Mariano Ospina, y luego ya pues de Laureano, que gana en medio de la dictadura en unas elecciones como cabe de las más fraudulentas posibles, en medio pues de la violencia armada pues contra la oposición, y luego pues ya de Urdaneta Arbeláez. Muchos de los principales líderes gaitanistas se integran al Partido Liberal, y algunos terminan en las filas del gobierno dictatorial de Rojas Pinilla, que coquetea de alguna forma con el legado populista de Gaitán, siendo Rojas Pinilla pues un represor contra el movimiento del 9 de abril en Cali, y en parte por eso tiene su gran éxito político con Ospina, siendo ya Rojas pues un ospinista consagrado. Pero bueno, luego ya en el poder Rojas, para construirse una imagen populista, juega con el gaitanismo, y los gaitanistas fervientes se prestan a la manipulación política. Bueno, ya terminado pues ese segundo momento, pasamos al tercer momento, que hemos llamado la posibilidad frustrada del ciclo 1984-1989. Entre 1984 y 1989 el país experimenta lo que podría ser el inicio de un ciclo revolucionario. El paro cívico nacional del 20 de junio de 1985, liderado por la izquierda sindical, especialmente la CSTC y el sindicalismo independiente, tiene un mediano impacto nacional. La gran prensa lo considera un fracaso en comparación con el 77, pero tiene un impacto pues productivo y de movilidad importante, y se conecta con los paros cívicos regionales del nororiente en 1987 y Urabá y
en 1988 y 1989. Todas expresiones claves de un fenómeno que a nivel local se da en movimientos como los de la localidad de Suba en 1988. En esta época se decretan los paros automáticos de respuesta del sector judicial ante los asesinatos de jueces y fiscales por el narcotráfico y el paramilitarismo. Imagínense pues que puede haber lamentablemente pues 24, 30 paros por año, y se presentan grandes movilizaciones de protesta contra el asesinato de líderes sindicales que incluyen huelgas sectoriales de la educación, la justicia y las instituciones públicas. Es también una respuesta más generalizada con el asesinato de algunos líderes sindicales, de movilizaciones muy masivas con huelgas sectoriales pues de esos tres sectores: educación, justicia e instituciones públicas. Una respuesta que fue insuficiente en esa época, pero pues que paradójicamente estamos muy lejos de conseguir en este momento en el país, de debilidad pues de la movilización obrera. El número de huelgas obreras y conflictos sociales crece, llegando a importantes picos en el 85 y el 88. 86, 87 también son muy activos, y justamente son esos años pues un segundo pico de conflictos pues de la segunda mitad del siglo XX, similares al 75 o al 99, que tienen como mucha conflictividad pues especialmente sindical, pero también social en el país. Son los registros más altos pues del periodo. En este periodo, decisivamente influidos por el triunfo de la Revolución Popular Sandinista de 1979, de la que hablamos en el seminario anterior, por favor pásense a revisar los materiales disponibles, y el gran desarrollo de la guerra popular en El Salvador, se forman frentes políticos amplios liderados por las insurgencias, como lo son la Unión Patriótica en el proceso de paz con las FARC, el Frente Popular en medio de la tregua luego rota con el Partido Comunista Marxista-Leninista de Colombia, Ejército Popular de Liberación, ambos en el 84, y a luchar en medio del aumento de la confrontación militar con el Ejército de Liberación Nacional desde 1985. Estos frentes son pluralistas, es decir, en la UP, aparte pues, de la fuerza de las FARC y por supuesto el Partido Comunista, que llega a su mayor nivel de extensión en ese periodo. Oviedo habla de 40.000 miembros. Están también sectores disidentes que se desmovilizan del ELN, un sector de la autodefensa obrera, sectores de los movimientos cívicos de procedencia liberal, entre varios. En el Frente Popular, por ejemplo, hay fuerzas maoístas. El Partido Comunista Marxista-Leninista se vuelve joxista, de línea del Partido del Trabajo de Albania, una línea estalinista más clásica, menos campesinista que el maoísmo. Pero en el Frente Popular hay fuerzas maoístas, eso es muy interesante. Y en A Luchar pues hay pues todo el movimiento camilista, pero además, por ejemplo, está el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Socialista Revolucionario, fuerzas cristianas y demás. Son frentes pluralistas que experimentan un proceso de creciente autonomía política con respecto a la insurgencia, explorando unos mecanismos de coordinación política conjunta conocida como la trilateral, con resultados parciales, y generando alianzas electorales regionales que avanzan en un fuerte aumento del poder local y la presencia pues, de la izquierda en alcaldías y consejos municipales, sobre todo en el norte, el sur y el oriente del país. Estos frentes empiezan a marcar mucha más distancia con la insurgencia. Pues el caso más emblemático de la UP pues, es el ascenso del liderazgo de Bernardo Jaramillo. Es un liderazgo dentro del Partido Comunista y dentro de la UP, pero es a favor de la perestroika y crítico pues, de la violencia armada. Y lo mismo empieza a pasar en A Luchar. Un sector importante de A Luchar termina luego en la corriente de renovación socialista, pues criticando la lucha armada y demás. Y bueno, se da este intento de la trilateral. En las elecciones del 86, la UP, principal plataforma electoral, principal movimiento político muy de marcado sabor electoral, saca 5 senadores y 9 representantes a la Cámara, registrando un nuevo avance en las elecciones regionales que estrenaba la elección popular de alcaldes en el 88, donde por ejemplo consigue
7 alcaldías en el Urabá, varias en alianza con el Frente Popular, que tenían una presencia importante en la región del Urabá. Bueno, es importante decir que pues que estos son grandes avances, si se quiere, electorales de la izquierda. En los 70 coaliciones como la Unión Nacional de Oposición, la UNO, o el Frente de Unidad Popular, el FUP, tienen en conjunto unos 200.000 votos. Ya en los 80 firmes, y luego el Frente Democrático pueden llegar tienen un descenso, pueden llegar a 120.000, 140.000 votos. Y la UP en su primera presentación tiene 400.000 votos, y en su segunda presentación todas las plataformas pueden llegar a 600.000 votos. Es un importante crecimiento pues electoral, y pues como se ve pues en el poder local. En paralelo a este proceso se da la confluencia entre la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, de mayoría comunista, la mayoría de la Unión de Trabajadores de Colombia, de proveniencia conservadora, pero más influida pues por el cristianismo, que era en ese momento la central mayoritaria, aunque debilitada, y el sindicalismo independiente y clasista, el campo más grande del movimiento sindical en ese entonces. Por lo menos la mayoría de ese movimiento sindical independiente y clasista, por ejemplo la FECODE o FEDEPETROL, y esa confluencia lleva a la formación en 1986 de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Hay un nuevo impulso unitario, la constitución ese mismo año de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción, la NUC-UR, que lidera nuevas olas de tomas de tierras, pero también movimientos cívicos, y también las nuevas reivindicaciones por los derechos humanos y contra las peores expresiones de la guerra. Entonces la NUC pues estalla en los 70 en varios sectores por la irresponsabilidad, en gran parte por la irresponsabilidad de la izquierda, también por la represión gubernamental. Y la NUC-UR pues es un intento luego fallido, pero importante, de unidad del movimiento campesino, y mantiene las, si se quiere, viejas demandas por la tierra o los servicios, con las tomas de tierras. Participa en los movimientos cívicos, por ejemplo por carreteras o bienes públicos, y también las nuevas demandas muy urgentes en la época por los derechos humanos y contra la militarización. En el 88 se forma la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, que busca aglutinar el activo movimiento cívico popular de pueblos y ciudades intermedias, ¿no? Hay importantes presencia en ciudades, se dan los paros cívicos de Barranca Bermeja, de Medellín, o de las localidades en Bogotá. En el 88 Suba, un poco más adelante el de Ciudad Bolívar. Pero los grandes movimientos cívicos son sobre todo de las poblaciones intermedias. Ahí surge luego lo que luego será el movimiento de los inconformes de Pasto y demás, ¿no? Entonces pues se forma esta coordinación nacional bien importante. Ahí participan activistas libertarios que tienen una cercanía, por ejemplo, con la revista Comunidad, que edita la Comunidad Sur, un grupo psicoperativista de influencia anarquista en el exilio, son uruguayos exiliados. Bueno, la revista Comunidad circula, y ahí se informa y se sigue mucho la actividad, sobre todo el movimiento cívico, y hay participación pues de los pues dispersos grupos anarquistas de la época pues en esta forma organizativa. El movimiento participa dividido, el movimiento estudiantil, participa dividido en la Marcha del Silencio del 89 contra la violencia, y se va formando lo que será luego el movimiento de la séptima papeleta por la Asamblea Constituyente, apoyado de alguna manera por el gobierno de Virgilio Barco, que luego se divide. Los estudiantes están muy fraccionados entre sus organizaciones políticas, lo gremial, sin haber desaparecido, está debilitado, y pues como gran movimiento del periodo surge esto de la séptima papeleta. Por su parte, la guerrilla, influido de nuevo por la experiencia unitaria de los centroamericanos, el FSLN, el FMLN, la UNRG, las coordinaciones unitarias. Esboza primero la Coordinadora Nacional Guerrillera en el 85, que integra el Movimiento 19 de Abril, el Ejército de Liberación Nacional y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la famosa trilateral del ELN, el MIR y el PRT, que luego termina solo en la fusión del ELN y el MIR, en lo que se conoce temporalmente como la Unión Camilista del ELN.
pues el Ejército Popular de Liberación, lo que en ese momento es el Comando y luego es el Movimiento Armado Quintín-Lame. Ya mencionábamos el Partido Revolucionario de los Trabajadores y lo que es el Frente Sur Ricardo Franco, que es una decisión importante de las FARC en el suroccidente, quizás la decisión hasta hace pocos años más importante de las FARC en su historia. La coordinadora se disuelve tras una coordinación de acciones, sobre todo pues en departamentos como el Cauca. Se desarticula parcialmente tras la masacre de Tacuello, cometida por los integrantes del Franco contra sus propios militantes. Más o menos 146, 150 guerrilleros son asesinados por sus propios compañeros en un proceso de delirio stalinista, donde el Franco, infiltrado por las fuerzas militares, por su claro militarismo, ingresaba masivamente gente y eso facilitaba la infiltración. Empieza a asesinar a todos sus integrantes en un círculo vicioso de que los torturan a sus integrantes, que aceptan cualquier confesión y delatan nueva gente, y más gente es torturada y asesinada, y así hasta que prácticamente el principal frente militar del Franco se desarticula, se autoconsume y se desarticula. Luego ya en 1986 se forma la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, ahora con la participación de las mayoritarias FARC, que se había dicho en ese momento pues eran el 70 al 80% de la insurgencia armada, que no había participado de la Coordinadora Nacional Guerrillera, en parte por su apuesta por el diálogo de paz con el gobierno de Tancur y en parte por su renuencia a participar en espacios donde estuvieran sus escindidos, el Frente Ricardo Franco, que acusaban en ese momento, pues de forma muy estaliniana, de contrarrevolucionario, de financiado por la CIA, aunque quizás más que algo de eso hubiera, pues sí había una mentalidad muy preocupante en esa organización que termina en lo que termina. Bueno, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar organiza las famosas cumbres de comandantes, acciones militares conjuntas en Cauca, Urabá y Catatumbo, y una posible ruta de diálogo político conjunto muy liderada por el M-19, que solo se rompe en el 89 por esa misma organización. Se establece entonces la idea de negociaciones políticas con el gobierno, la famosa vía colombiana de la resolución de la guerra, de la que luego hablan los centroamericanos en los 90, los salvadoreños o guatemaltecos hablan de la vía colombiana como la vía de una negociación política para la desmovilización militar. En ese periodo, pues es un auge importante de la lucha guerrillera, y eso trae también un auge pues de toda la economía de guerra, de los secuestros, de los atentados contra la infraestructura, de la confrontación militar contra policías y soldados. Es un escalamiento importante de la guerra. En el 88 el gobierno reformista, autoritario y liberal del envejecido Virgilio Barco decreta el estado de excepción y promulga, tras el secuestro de Andrés Pastrana y el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, el Estatuto para la Defensa de la Democracia, o Estatuto Antiterrorista, que combate la acción del narcotráfico pero también la protesta social. A inicios de ese año empieza la guerra entre el cartel de Medellín y el de Cali, ambos con sus respectivas alianzas con diferentes sectores del establecimiento y apoyo civil y militar. El gobierno Barco, al igual que la mayoría de gobiernos nacionalistas del Frente Nacional o del Post-Frente Nacional, gobierna casi en su mayoría bajo estado de sitio, ¿no? Es una de las reglas, son gobiernos civiles pero con leyes autoritarias y semidictatoriales, ¿no? Y bueno, este Estatuto para la Defensa de la Democracia, el Estatuto Antiterrorista, es combatido por el movimiento social, porque sí, es verdad, se hace en parte pensando en el combate contra el narcotráfico, pero pues también toda esa nueva andanada represiva y de hecho afecta a la protesta social. Bueno, empieza esta guerra entre carteles, antes socios, luego como buenos capitalistas en competencia esa sociedad se rompe y pues empieza la violencia entre estos sectores. El gran problema del concepto de narcoterrorismo y guerra contra el narcoterrorismo, o guerra de la sociedad colombiana contra el narcoterrorismo, es que tanto el cartel de Medellín como el de Cali y sus aliados regionales son
importantes aliados de diferentes sectores de la burguesía colombiana y del establecimiento estatal. Entonces, y por supuesto están ampliamente apoyados por civiles y militares. Entonces es una confrontación casi que al interior del bloque de poder dominante, es una confrontación entre aliados emergentes del Estado, más parece una guerra entre diferentes fracciones estatales o con presencia estatal que una guerra del Estado contra los narcotraficantes. Bueno, en el mismo año, en el 88, en el año 89, sucede lo mismo en medio del estado de sitio, tras el asesinato de Luis Carlos Ganal, para dictar la nueva normatividad que establece la extradición unilateral hacia Estados Unidos y endurece medidas represivas, convirtiendo permanentes normas temporales dictadas bajo el estado de sitio, buscando de nuevo atacar el narcotráfico, pero también las formas más radicales de protesta. En mayo de ese mismo año, el movimiento 19 de abril realiza el secuestro del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado y propone desarrollar un nuevo proceso de paz, con la negativa inicial del gobierno Barco y sobre todo de los militares, que en cabeza del ministro de Defensa Rafael Zamudio sostienen que no están para diálogos, sino para responder con sus tropas a las diferentes formas de violencia. La acción coincide con una gran marcha campesina en el norte del país, donde se presenta represión por parte de policías y militares y acciones combinadas de la guerrilla, donde son heridos soldados y un coronel de la policía. Gaviria Trujillo, en ese momento ministro del Interior de Barco, recuerda que, cito, hubo que parar varias marchas con un discurso mío muy duro. De eso está orgulloso, ¿no? De parar marchas a partir de amenazas represivas. Cada vez que Barco salía, hacían un paro nacional o una movilización, ¿no? Entonces ahí es muy claro en este libro de María Elvira Samper, 1989, donde entrevista a varios protagonistas de la época, el sentido de asedio de la élite liberal. En similar tono se expresa el político intelectual liberal Rafael Pardo, que luego sería ministro de Defensa, el primero civil pues del gobierno Gaviria, mientras redactábamos normas constitucionales de la legalidad, incrementaban los actos terroristas, las emboscadas, los paros, los secuestros y la extorsión. Muy interesante porque conecta completamente la acción, digamos, armada, emboscada, secuestro y extorsión con paros, ¿no? Con paros, esta idea de que la huelga es inminente, es permanente, ¿no? Lo que pone presente el sentido de urgencia y debilidad de la élite liberal y su interpretación del auge de la lucha popular y sus relaciones con la lucha guerrillera. Siguiendo la estrategia centroamericana, especialmente salvadoreña, hay como interacciones entre estas formas, que de todas maneras se mantienen niveles de autonomía de las luchas pues populares no militares. Pero es importante decir que esto tensa enormemente pues la situación política y puede tener efectos contraproducentes pues para la movilización popular, más pues en un país con una pues élite tan violenta como la colombiana. Es importante decir que, digamos, es en este gran auge, el paro cívico del 85, el aumento enorme de las luchas sindicales y sociales, el inicio del naufragio de los diálogos de paz pues de Casa Verde, pues del 84 con Barco, que se dan pues las acciones pues temerarias, por ejemplo el M-19, ¿no? La toma del Palacio de Justicia inspirada en la experiencia nicaragüense, también va a una lectura maximalista del contexto del 85. El M-19 hace una acción tan delirante porque realmente piensa que como los sandinistas en el 78 ellos están al borde de la revolución y que efectivamente va a haber un apoyo masivo y popular a la toma. Obviamente pues una lectura incorrecta, y aunque hay intentos muy marginales de apoyo popular, pues se da la represión, ¿no? También es una lectura ingenua de la capacidad de adaptación del establecimiento, de que los militares pueden aprender también de las experiencias revolucionarias, y una lectura que sobreestima, por ejemplo, el poder de los civiles, ¿no? Y en la práctica, en la realidad, es un gobierno civil, pero donde los militares tienen una amplia esfera de influencia, una amplísima autonomía en el manejo, por ejemplo, del orden público, y donde un país puede
gobernarse o una parte capital del país puede administrarse directamente por el ejército sin intervención casi ninguna del presidente durante 48, 24 horas que duró la toma y la contratoma del palacio. Finalmente, en 1989 se presenta una coyuntura crítica y lo que se conoce como el año más violento de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Se podría mirar incluso si es del siglo XX, tocaría mirar bien las cifras de la Guerra de los Mil Días, que son muy inexactas, o de la violencia pues de los 50, por ejemplo del año 52 o del 55, que son muy violentos, que es difícil estimar comparativamente porque pues son más difíciles, más imprecisas. En este periodo, fuertemente golpeado por el movimiento popular, fuertemente golpeado por la intensidad de la guerra sucia promovida por el Estado y sus fuerzas irregulares, de todos los grupos paramilitares herederos del MAS, son muertes revolucionarios del noreste, los macetos, toda esta acción paramilitar coordinada pues por el Estado, disminuido por los efectos de las reformas neoliberales de la apertura económica. Recordemos, las políticas pro mercado, pro apertura inician temprano desde los 70 con Isabel Pastrana, y la apertura económica como política pública del Estado desde la administración Barco, ¿no? Y eso empieza a tener pues efectos económicos y sociales. Desorientado por la intensidad de la próspera y sanguinaria industria extractiva del narcotráfico y sus carteles, que se alía en general con los paramilitares para declararle la guerra, y a la defensiva tras la serie de reformas por arriba establecidas por el gobierno reformista liberal, en medio del empeño de un sector importante de la burguesía por modernizar el Estado y la economía, el movimiento popular no logra generar un cambio revolucionario. Sin embargo, tampoco se da una salida derechista y reaccionaria como el que defendían pues, los sectores duros aliados con las fuerzas paramilitares. Se da en cambio una solución intermedia, una revolución desde arriba en los conceptos de Gramsci, que es una revolución preventiva contra una revolución desde abajo operada por la burguesía para ayornar el Estado y la sociedad civil, que supone una apertura política real, pero pues no un cambio estructural, por ejemplo, de la forma de organización social. Es una revolución pues conducida por la burguesía para mantener su dominio, pero que implica cambios reales en la sociedad. Bueno, es interesante mencionar, por ejemplo, en este periodo pensemos en un trabajador del Estado donde había un importante nivel de sindicalización. Entonces, por un lado, sus estructuras, sus liderazgos están siendo golpeados, está siendo judicializado, son asesinados muchos de sus dirigentes en impunidad, entonces es la guerra, y algunos de sus cuadros están decidiendo irse para el monte, ¿no? Es también la estrategia guerrillera que sigue muy presente. Por otro lado, empiezan los efectos de las reformas neoliberales, la reducción de planta, la precarización laboral, el aumento de la precariedad de los contratos. Entonces hay menos seguridades y muchos trabajadores empiezan a ser despedidos, etc. Y está el movimiento de reforma, digámoslo, del gobierno autoritario liberal, pues que genera pues una situación pues compleja, ¿no? O para un trabajador estatal que tiene miedo de que lo maten, tiene miedo de que perder su trabajo, que está muy a la defensiva de la política reformista del gobierno, pues es una encrucijada pues difícil, ¿no? Es la encrucijada del movimiento popular. Y pues además hay que decir pues que toda esta industria extractiva del narcotráfico es muy compleja, porque por un lado principalmente los narcotraficantes forman y financian grupos paramilitares antirrevolucionarios, pero por otro lado es claro pues que un sector de la insurgencia, sin llegar nunca a los niveles pues de la propaganda negra del ejército, pues sí tienen vasos comunicantes con el narcotráfico, ¿no? Entonces es mentira que el M-19 le haya dado la espada de Bolívar a Pablo Escobar y que jugara con ella, como dice la ultraderecha, y por ejemplo propagaban páginas como Alcohol, mentira histórica. Pero es claro que el M-19 tuvo, después de los primeros choques por los secuestros que llevan a la formación del MAS, pues una política de no agresión con Escobar, y se lucró, por ejemplo, de los primeros cultivos de marihuana o de coca.
Lo mismo, la Tranquilandia no era la gran hacienda de Escobar no era un resguardo de las FARC, pero pues sí es bastante claro que la zona era influencia de las FARC y se llegaban a acuerdos parciales pues ahí entre actores económicos y pues esas rentas permitían alimentar pues toda la economía de guerra y los aparatos de guerra que se beneficiaban de ella. Entonces sí es un tema complejo, ¿no? Además pues se produce todo el movimiento humano de aumento de la colonización, la novísima colonización campesina, zonas aún más apartadas. Es una colonización próspera pero muy endeble y muy dependiente de esta bonanza y bueno, resulta también pues un problema político. Bueno, esta reforma política se concreta pues mediante la constituyente y luego la constitución del 91, que logra una reforma política importante que es luego bloqueada, y una reforma social moderada con lentos avances digamos a lo largo de la década, bajo pues la administración renovadora del neoliberalismo de César Gaviria. El periodo de alguna manera concluiría, sería nuestra hipótesis, en los 90 con esta experiencia del gobierno del neoliberalismo, del gobierno, si ustedes quieren, galanista de César Gaviria, y bueno, estas iniciativas políticas que tienen un origen popular, por ejemplo la elección popular de alcaldes, pero son luego capturadas por el establecimiento, ¿no? La ñoñopolítica y todo esto son formas pervertidas de lo que no buscaban con toda seguridad los movimientos cívicos de los 80 por la elección popular de alcaldes o la descentralización, y lo mismo va para el fin del bipartidismo. Efectivamente ya para el 2000 el bipartidismo está severamente golpeado, pero pues no podemos decir que el régimen del Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, Colombia Justas y Libres, Mira, hágame el favor, pues sea progresivo, ¿no? Es el fin del bipartismo clásico, pero pues sigue la dominación política y incluso con mecanismos peores que los de esa época. Entonces sí hay una reforma política, pero tiene bloqueos, y hay una reforma social en clave muy neoliberal que finalmente tiene pues efectos contradictorios en la sociedad. Entonces así se cerraría como ese posible ciclo revolucionario pues de los 80. Será como la ponencia que queríamos presentar. Ahora pues presentamos a ustedes estas reflexiones para que pues discutamos y pensemos un poco en la situación. Muchas gracias por su atención.